Fueron condenadas, sacaron, no sé dónde van, sacaron los cadáveres o los huesos, y cuando quemaban a los que estaban en vivo, digamos así, quemaron los huesos de las 4. Una de ellas, además, me da mucha pena porque una chica joven, de aquí de Águila, que había estado muy enferma, murió en la cárcel, y a las 2 sacaron el cadáver de su madre y a la cría, tenía unos 14 años, también. Estas atrocidades pues, son de una época pasada que mejor olvidarlas. Entonces, el asunto es que, vamos a ver, a mí de todo este tema lo que más me ha impresionado de todo, con todo lo doloroso que es que después, a la hora que estamos hablando tanto de la memoria histórica, pues resulta que aquí ya veis la cantidad de muertos que ha habido, pero que hasta que este señor William Monte empezó a poner un aviso y este libro que ha aparecido aquí, nadie ha sabido nada. Aquí sí que aquí nunca pasó nada, como dicen ahora que escriben esos libros. Bueno, pues ha habido un olvido mediático muy importante, y lo cual quiere decir que realmente todo es la prensa la que lo hace. En aquel momento las brujas de Zugarramurdi, por ir en España dicen Zugarramurdi, ¡hoy las brujas! Pero señores, si las brujas resulta que las quemaron, fueron 6 brujas, que las quemaron en Logroño, en el mismo escenario que a los 34 de Aguilar, por poner un ejemplo, y 30 años después. Pero hubo un señor que era de Igea, además, que era Juan de Mogastor, que fue un impresor, era una familia de impresores aquí de Cerquita, que en aquel momento sacó el proceso de las brujas y lo imprimió. Cuando ya llegó el siglo XVIII, con toda la cuestión esta del racionalismo y de las nuevas ideas, pues claro, se fue creando la idea delante de contra la Constitución, y entonces se fue pasando siglo tras siglo las brujas, hasta hace un poco que luego yo se celebraba con las brujas, y luego nuestras queridas moriscas de Aguilar, ahí se han quedado. Bueno, pero aquí ya no he venido a hablar de mi libro, que me decía jugar, y entonces vamos a hablar de otros temas un poco más. Y he pretendido, en todo el contexto histórico, más que nada hablar de cómo era la villa de Aguilar en el siglo XVI. Entonces, la villa de Aguilar, realmente quiero hacer aquí un pequeño esbozo de cómo, bajo el punto de vista político, social y económico, para dar una visión general. Y quiero esto más que nada, a ser posible, me gustaría hacerlo lo antes que pueda, porque me gustaría un poco que esto fuese una charla un poco interactiva, que luego después me preguntaseis algo. Y entonces vamos a meternos ya en la estructura política, como en todos sitios en España, aquí en Condado de Aguilar, era el poder real el que mandaba, pero aquí el rey no estaba ni se le esperaba, por una razón, porque aquí se llamaba el conde de Aguilar, que como era un terreno de señorío, pues lo único que venían a través de la Roca de Mayo son las pragmáticas reales, pero dice, entonces Valle de la Dama no había presencia del rey. Pues escasamente, voy a poner solo 2 ejemplos. En las aduanas, es decir, en los puertos secos, concretamente había 2, uno que comunicaba concretamente con el reino de Navarra y otro con el reino de Aragón, en los cuales estaban el administrador y el mero. El administrador y el mero no era ni más ni menos un funcionario del rey que recaudaba el 10% de lo que pasabas a Navarra. Si lo pasabas de aquí tenías que pagar de Navarra. Y el que venía de Navarra aquí, lo mismo, el 10% de la. Pero luego teníamos otra. Una de ellas, esa la que comunicaba en Navarra, estaban las ventas de aquí de Cervera. Se ve nada más pasar por allí. Y la otra la teníamos, la que comunica con Aragón, en Valverde. Pero claro, Valverde sí que la tenía comprada el conde de Aguilar, tenía privilegio, y ahí lo que hacía el conde de Aguilar no se montaba mucho la cabeza. Sacaba subasta por 2, 3, 4, 5 años, decía, oye, 750 reales al año, y ahí ellos se encargaban de una. Entonces, lo que sí se notaba mucho, la presencia del rey, lamentablemente para los ayuntamientos, para los concejos, eran los hombres de guerra. ¿Qué son los hombres de guerra? Pues eran unas compañías que estaban distribuidas desde Entrevera de Adama hasta Medinaceli. Todo lo que es la raya de Aragón. Y dice, ¿por qué estaban aquí? Pues muy sencillo, porque había habido las famosas alteraciones aragonesas, la revolución de Aragón, y entonces tuvo que entrar Felipe, a través de Ágreda, los tropas de Felipe II y conquistar aquello y cortarle la cabeza a Justicia de Aragón. Desde entonces estaban muy inquietos, y más todavía porque como el 20% de la población aragonesa era morisca, y estaban en tratos a través de Valencia, que ahí sí era el 33% de la población, con los turcos, y la monarquía calvinista que tenían aquí en los franceses, que eran todos contra el imperio austriaco que era español, pues había unos problemas tremendos. Entonces, la Capitanía General, con sede en Pamplona,
fue destacando un rosario de compañías. Aquí nos tocaron tres, una en Cervera, otra en Aguilar y otra en Estrillas, así para que no se escapen aquí. ¿Qué problemas tenía? Bueno, pues los problemas que algunos incluía aquí en el libro, pues de que los moriscos o los moriscos, pues eso, hemos visto las novedades del siglo de oro, la población, que están en contra, y sobre todo el tema económico. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que el Consejo de Guerra mandaba, tenía que mantener a estas tropas aquí. Pero como ha pasado siempre en la administración española, pagaba como pasa ahora con los autónomos, ¿no? Les tiempo y mal. Entonces, ¿quién pagaba el pato? Pues lo pagaba ni más ni menos que el ayuntamiento, que tenía que decir, oye, 500, 300, 2.000, 500.000 reales, mantenerlos. Después cobraban, cuando cobraban y que cobraban. Yo estoy trabajando ahora con el tema el mismo tema no en Agreda, lo mismo que pasaba aquí, lo teníamos en Fuentes, en la Cueva, en Fuentestrún, en un montón de pueblos donde estaba toda la tropa. Entonces, esa sí podríamos decir que es la verdadera presencia real que había. Entonces, ya vamos a meternos en lo que es el señorío de Cabildo. ¿Cómo se formó el señorío del Condado de Aguilar? ¿Cómo se formó? Pues muy sencillo, fue una integración, fue una creación de los arellanos, esto no existió nunca antes. Y además por varias maneras diferentes de adquisición. Primero, después de la guerra civil entre don Pedro y don Enrique, la famosa guerra de fratricida, que se cambió la monarquía a nuestras cámaras, pues Bertán Mesquín era muy amigo del señor de los Cameros, don Juan Ramírez de Arellano. Y cuando ya se acabó la guerra, pues don Enrique de las Mercedes a don Juan le dio todo el señorío de los Cameros, que eran 105 pueblos. Y el señor del francés no se iba a quedar aquí, no le podía dar ningún pueblo. Entonces le dejó de momento Cervera, Soria y Almazán, casi nada. Entonces cuando llegó el momento que se marchó, le dice a don Juan, ahí te quedas, que te lo regalo. Y le regaló la villa de Cervera. Exactamente es la primera donación que tiene el año 1369. Al poco tiempo, a los 6 años, don Juan ve que sale el pueblo de Cirudosa, sale a la venta de curiosamente es un hidalgo, este es no voy a equivocarme, Rodrigo Yáñez, y se lo compra simplemente. Bueno, me parece que, si mal no recuerdo, en el documento que lo he tenido en la mano en Madrid, un pergamino muy antiguo, la escritura se hizo en el Rincón de Soto. Entonces aquí nos queda entre medio Aguilar. ¿Y Aguilar qué pasó? Pues que eso vino al conde de trueque, digamos, como un trueque. ¿Por qué? Porque a la vez que el señorío de Cameros a don Juan, como aquel del rey, no sabía cómo agradecer a los hombres que había ganado la guerra, le dio nada menos que Navarrete con su alfoz. Ojo, Navarrete con el alfoz es La Roca, Hornos, Sotés y fue el mayor. Claro que soy el mayor. Entonces ahí yo he leído el privilegio que tenía la villa de Navarrete, es que no podía, estaba sentada, que era de realengo y jamás podía pertenecer a un señor. Se levantaron todos y automáticamente, pues claro, vio el problema que había y le dijo, oye, que te lo tengo que quitar. Toma Aguilar, Valdemadrid y Navajón. Y efectivamente, aunque dijo, bueno, pues sabes que no me viene nada mal la ficha. Mira, aquí te cuesta, aquí está entre medio, metemos a Aguilar y se crea la tierra de Aguilar. Ya por fin eso se lo dio ya el hijo de Enrique, Juan I, exactamente en Medina del Campo, el 1 de febrero de 1376. Así fue la cosa. Bueno, pues ya tenemos la tierra y entonces ya después su nieto, don Alonso, que es el primero que tiene el título de conde de Aguilar, se lo concede Enrique IV, el famoso Enrique IV el Impotente, le da el título de conde de Aguilar, entonces podemos decir que esto ya es un contrato. Ya tenemos aquí unos señores que no se marchan hasta el año 1733, la familia de Llano, pero la otra prácticamente hasta mediados del siglo XIX, que el régimen de los señoríos viene ya después de la revolución de la Constitución famosa de 1812 y los cambios que le dan. Bueno, entonces vamos a meter un poco dentro de cómo estaba organizado esto y atender un poco porque hablamos de la España, las autonomías, es una broma, es un chiste comparado con la organización que había aquí. Primero, el que mandaba aquí era el conde de Aguilar, porque al conde de Aguilar también le pasaba igual que al rey, estaban y se lo esperaban. Yo no he logrado, en todos los años que llevo ya documentando esto, a la aparición del conde de Aguilar en esta zona, más que estaba una vez curiosamente en Cirudosa y 2 en Cervera. En este pueblo, puesto como mi libertad, estaba en la capital. Pero no llegaba a los hoteles y lo que pasa es que no venían por ahí. ¿Dónde estaban normalmente? Pues
estaban en la corte, estaban en las guerras en el extranjero, y cuando estaban en España pues estaban en Yanguas, que es donde tenían la cosa inicial, que se la tierra de Yanguas, y después a mediados del siglo buscaron terrenos mejores y se fueron a Nalda. Entonces Nalda es, digamos, en esta época que estamos historiando, digamos que es la capital del señorío y condado. O sea que estamos hablando de señorío de Camelos y condado de Arriba. Bueno, ¿y aquí qué es lo que había? Pues aquí había los ojos, las manos y los pies y todo lo del conde Aguilar, que era el alcalde mayor. Este alcalde mayor tenía, por supuesto, un teniente de alcalde mayor. Y después, o sea, tenía una jurisdicción casi completa, como vamos a ver. Después tenía a su mando 3 alcaides, uno en la fortaleza de Singurosa, otro en la fortaleza de Aguilar y otro en la de Cervera. En la época esta realmente no era más que un aparato de cartón, porque ya hemos visto que las tropas que mandaban eran otras, no las del conde. El conde primero ya no tenía tropas, tenía un alcaide y un teniente de alcaide, para que por cargo no fuese. ¿Y qué es lo que tenían aquí? Pues por algunos inventarios que he visto yo, pues tenían Cuantalcubuz el Viejo, Pato Corazas, un poco como tenían Don Quijote allí en la cuadra cuando sale a... O sea, prácticamente tenían poca, no tenían poder militar. Sí que había luego también otra tercera persona que era esta era de carácter, digamos, más bien esporádico, que era el gobernador del estado de Aguilar, que es que normalmente cuando ellos faltaban, todavía no se estudiaba mucho al modo de y había un arellano que estaba un poco auxiliado de todo el tema. Uno de ellos es un tío del conde, lo vemos aquí en este libro, como es el que se enfrenta contra la Inquisición para salvar a los moriscos de todo lo que les pasó luego. Repostar por además siendo quien era, costó la cárcel, porque poder no tendría la Inquisición. Aunque este es el asunto. Pero lo más importante que tenía este pueblo en el poder del alcalde mayor era el poder judicial, es decir, la jurisdicción. Es decir, los alcaldes de los pueblos funcionaban en caso de pleitos, como diríamos, de jueces de paz. En cuanto el tema era un poquito más fuerte, tenían que ir al ente superior. Entonces aquí, de los 3 pueblos, porque hemos dicho, las 3 villas que conforman, tenían que venir aquí a una primera instancia que era la alcaldía mayor. Y aquí este señor daba la sentencia. Él o su teniente alcalde, que también era licenciado. Entonces, también no solo aquí, sino que encima, una tierra también que tenía que era tierra de aguas, es decir, uno de entre ambas aguas, uno de aguas, y sobre de ambas aguas, cualquier cosa que pasaba que tenía que ir y no tenía que pasar por aquí. De aquí entonces, pero que sería una segunda instancia. El régimen jurídico castellano era muy garantista y entonces, si no estaba conforme con lo que decía aquí el alcalde mayor, tenía la audiencia de Nalda. Ahí estaba el alcalde mayor grande, digamos, el alcalde mayor de señorío y condado. Y aquí no se quiere una audiencia con sus buenos procuradores, sus jueces, sus abogados y todo. Y ahí no terminaba en la segunda instancia, sino que después se tenía la vía legal directa, ya eran para temas mucho más importantes, políticos económicos, que era la Real Chancillería de Valladolid. Entonces este es el tema sí que aquí tiene mucha importancia, que tuvo que venir mucho pleito. Y luego del tema de la fusión de los moriscos, pues se ve también cómo además, como miembro del conde, intenta por todos los medios siempre favorecerlos para que no les quiten las fincas y los demás. Bueno, y luego también tiene esta organización determinada, porque ahora está el asunto económico. Y había un contador mayor en Nalda, pero aquí también tenían un ejecutor que se llamaba, que eran los cobradores, que cobraban los impuestos del conde, pues estaban aquí. Y había también un alguacil mayor, uno aquí y otro en Cervera. Por cierto, de Cervera, Juan Guanís era morisco, lo cual que los moriscos tampoco estaban tan. Y después de esto, pues podemos decir, había esos alguaciles, más después los guardas de Valverde, toda esta gente comía perdón. Y después está el tema administrativo, que había un administrador general para los bienes que tenía propiamente el conde. Aquí no tenía prácticamente nada, pero por ejemplo en Cervera y Alhama sí que tenía muchas cosas. Ahí está la cuestión como estos temas aquí los dejaban en manos, es muy curioso, al menos en esa época, de gente de Lidegua, era gente de los Echavarría de Nalda. Esta gente que era, por cierto, que parentaban aquí, un hijo de primera, Antonio Chavarría, Juan Chavarría, se casó con una aguilareña y aquí se quedó la casa. Pero quiero decir que es curioso este detalle.
Bueno, entonces ahora vamos a meter en el poder local, es decir, el señor alcalde, no sé si se llama Choria, está ahí. Pues entonces el señor alcalde, digamos, era la famosa,